María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Hermanos, Dios hace nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Ahora todo lo hago nuevo. Todo lo hago nuevo. Dios hace nuevas todas las cosas. Debemos estar abiertos a la acción del Señor para que el Señor renueve nuestra vida de tal manera que en realidad podamos ser nuevas personas, nuevas criaturas. En la lectura de la profecía de Ezequiel, la palabra nos invita, nos hace un llamado muy especial a todos los creyentes. En este tiempo donde hay tanta confusión, tristeza, desolación en toda la humanidad, el Señor nos invita a reavivar nuestra esperanza y vivir plenamente en el amor. El Señor nos invita a reavivar nuestra esperanza y vivir plenamente en el amor. La palabra de Dios nos conforta con la profecía de Ezequiel. El Señor pregunta: hijo de Adán, ¿podrán revivir estos huesos? El Señor todo lo hace nuevo. No podemos olvidar eso. Lo antiguo ya ha pasado. Nuevas criaturas somos en el Señor. Y eso no quiere decir que nos vamos a rejuvenecer, y bueno, hasta de pronto, sino nuevas criaturas en el Espíritu, con una vida nueva, con una visión distinta. Decíamos el día de ayer, con un corazón nuevo, con un corazón renovado. Eso, hermanos, lo puede hacer el Señor, y lo dice muy claramente en la profecía de Ezequiel, cuando dice: puedo darle nueva vida a toda la humanidad y soplar su espíritu divino sobre la vida. Dios puede soplar su espíritu para que nuestros huesos secos vuelvan a tener vida en él. Hermanos, la humanidad entera ha caído en un letargo, en un adormecimiento, en un terror, en un pavor, en un miedo terrible, que si nos dicen enciérrate, nos encerramos porque tenemos miedo. No, Padre, no es miedo, es para que no se propague. Tenemos miedo. Y tenemos miedo a la muerte. Tenemos miedo a morir. Padre, pero es que hay que ser prudentes, pero tenemos miedo a la muerte. Esa es la verdad. No hay ninguna otra razón. Tenemos miedo a la muerte. Tenemos miedo dar el paso definitivo para llegar a la presencia de Dios. Sin embargo, Dios nos regala la promesa: yo hago nuevas todas las cosas. Pero Dios no puede renovar aquel corazón que está lleno de miedo si ese corazón no quiere renovarse. Hijo de Adán, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú lo sabes. La pregunta es: ¿tú crees que Dios puede renovar tu vida? ¿Tú crees que Dios puede darle vida a nuestro corazón triste, lleno de pánico,
lleno de miedo, lleno de temor, ¿qué le responderíamos nosotros al Señor? ¿Qué le responderíamos nosotros al Señor? El Señor, hermanos, puede hacerlo nuevo todo. Apocalipsis 21:5. Ahora todo lo hago nuevo. Sigue diciendo la lectura de la profecía de Ezequiel. Pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor, para que mis huesos, para que yo vuelva a tener vida. El Señor me dice: escucha la palabra del Señor. No estamos escuchando, hermanos, la palabra de Dios. No nos estamos dejando guiar por la palabra de Dios. Nos guían pastores ciegos. Nos guían pastores que no tienen temor de Dios. Y nosotros nos hemos dejado conducir. El Señor dice: escucha la palabra del Señor. Es lo primero que les dice a los huesos secos. Y es lo primero que el Señor nos dice a ti y a mí. Escucha la palabra del Señor. Hoy, hermanos, es día de que nosotros nos sentemos y nos pongamos a leer la palabra de Dios. ¿Cuántos hogares han perdido la costumbre de orar, de rezar el rosario, de leer la palabra de Dios? Porque, hermanos y hermanas, nos hemos dejado robar, nos hemos dejado arrebatar la palabra. La televisión, que hoy en día es una porquería, pero sin embargo nos dejamos conducir, nos dejamos llevar. Durante este tiempo he visto muchas personas que llevan televisores de estos tamaños para pasar el aislamiento de pronto sin aburrirse. Pero no he visto a una sola persona, o al menos a mí, nadie me ha preguntado: Padre, ¿ustedes tienen Biblia? ¿Ustedes venden la Biblia? En 5 meses o en casi 6 meses ya, si cuento con esta mano, me sobran dedos para decir las personas que han preguntado por una Biblia. Padre, es que la tenemos en el teléfono, es que la tenemos en... Hermanos, queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios nos dé nueva vida, pero a Él no le obedecemos, a Él no lo escuchamos. Y lo primero que dice el Señor es: escuchen la palabra de Dios. Es lo primero que el Señor les dice en la profecía de Ezequiel a los huesos secos: escuchen la palabra de Dios. ¿Cuántos hogares se han destruido? ¿Cuántos hogares se han acabado? ¿Cuántas familias se han destruido? Porque no hemos escuchado la palabra de Dios.
no hemos escuchado la palabra de Dios. Yo mismo, dice el Señor, traeré sobre ustedes espíritu y vivirán. El Señor quiere darnos nueva vida, pero el Señor no puede darle nueva vida a un corazón que se ha endurecido, a un corazón que se ha cerrado, a un corazón rebelde que no quiere dejarse conducir. Dice el Señor por medio de la profecía de Ezequiel: y profeticé como me había ordenado, y a la voz de mi oráculo hubo un estrépito, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Tenían encima tendones, la carne había crecido y la piel los recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjura, hijo de Adán, y di al espíritu: así dice el Señor, de los cuatro vientos ven, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Necesitamos, hermanos, la fuerza del Espíritu Santo. Necesitamos la gracia del Espíritu Santo. Ahora, en el Evangelio, el Señor nos indica cómo es que podemos empezar a tener una nueva vida. ¿Cómo es que podemos empezar a tener una nueva vida? La respuesta nos la da el Evangelio. Por eso dice la profecía de Ezequiel: escuchen la palabra del Señor. El Evangelio decía: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el camino para que mi vida resucite. Ese es el camino para que empiece a tener vida. Amar a la fuente del amor que es Dios. Amarle por encima de todas las cosas. Amarle por encima de mi pecado. Amarle por encima de todo lo material. Amarle por encima de todo. Ese es el camino para que pueda empezar a tener vida. Y por último, amar a tu prójimo como a ti mismo. El que no ama está muerto en vida. El que no ama no tiene vida. El corazón que está lleno de rencor, lleno de odio, lleno de rabia, no tiene vida. Así es que, hermanos y hermanas, si queremos empezar a tener vida en nosotros, solamente tenemos dos caminos o un camino. Ese camino es el amor. Amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Nos escondemos para sobrevivir. Nos escondemos para sobrevivir. Pero no podemos escondernos de la justicia divina. No podemos escondernos de Dios. Hermanos, hoy en este día, emprendamos el camino del amor. Amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Ese es el camino de la salvación. Ese es el camino de la conversión. Ese es el camino de la vida. El camino que da vida es el amor. Abramos nuestro corazón al amor del Señor. Que así sea.